tal? Buenos días, les saludamos de PwC Interaméricas. Yo soy Marianela Cordero y les doy la bienvenida a nuestra semana de compensación y cultura organizacional. Esta semana tenemos a nuestros expertos, a personas verdaderamente dedicadas a este tema que nos van a dar información muy útil cada uno de los días de estos webcasts. Así que les invito a sacarle todo el provecho posible. Y les recuerdo que es mucho mejor para sacarle todo el provecho a estas sesiones que se unan a través de la aplicación Webex, dado que las funcionalidades que tenemos desde la web de Webex no son las mismas que de la aplicación. Entonces les recomendamos unirse a través de la aplicación. Para quienes por alguna razón se pierdan una sesión, les recuerdo que pronto vamos a tener entonces todos estos contenidos de cada día en nuestro canal de YouTube de PwC Interaméricas. Para nuestra sesión de hoy tendremos como cada una de esas sesiones un espacio para preguntas y respuestas, particularmente al final de la sesión. Pueden ir anotando esas dudas, tenerlas listas para poderlas resolver en esa sección. Y de todas maneras, nuestras expertas de hoy van a compartirnos su contacto para que en caso de que queden por fuera de esa sesión de preguntas y respuestas, puedan enviárselas directamente a cada una de ellas. Voy a presentárselas, quiénes son cada una de ellas. Vamos a comenzar con Victoria Scott, que es nuestra directora de consultoría en compensación y beneficios. Ella es máster en administración de negocios, tiene más de 23 años de experiencia en la firma en el área de recursos humanos. Tiene amplio conocimiento del mercado laboral centroamericano, regional, panameño, en políticas de recursos humanos, salarios y beneficios, y es coordinadora del sistema de encuesta salarial 6 en la región. Bienvenida, Victoria. También nos acompaña Paula Zúñiga, que es consultora senior del área de Workforce en PwC Costa Rica desde 2024. Es licenciada en Psicología y Recursos Humanos. Su experiencia es amplia en el desarrollo de estrategias organizacionales, diagnóstico de cultura y clima, proyectos de transformación de recursos humanos y gestión de cambio. Gracias a Paula, gracias a Victoria por darnos este espacio en sus agendas para absorber todo su conocimiento en esta primera sesión que va a dar el tono para toda la semana. Así que les recuerdo entonces que al final tenemos preguntas y respuestas. Ellas nos van a compartir su contacto y pronto vamos a tener cada una de estas sesiones en nuestro canal de YouTube, pero es mejor aprovecharlo ahora en directo. Así que comenzamos esta sesión con ustedes y les vamos a poner muchísima atención. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de compensación y cultura organizacional. Durante toda esta semana vamos a estar hablando de diferentes temas, todos relacionados con la compensación y que normalmente se tratan como síntomas independientes. Si hemos hablado de cultura, hemos hablado de finanzas, vamos a hablar de la parte de la compensación del futuro, vamos a hablar del dinamismo de la rotación y vamos a hablar también de la estrategia de compensación. Todos esos temas los vamos a ir tratando desde un concepto más general. Para ello requerimos alinearlos, ¿verdad? La compensación no está aislada de la cultura organizacional. Y por ello es que traemos como inicio el ver cuál es el nuevo paradigma. Lo que estamos hoy en día es que la compensación está basada en los datos. Debemos analizar claramente cómo atraer y vamos a seguir utilizando una palabra muy interesante que es fidelizar el talento. Porque hablando con colegas, nos decían, o decía en el comentario un colega nuestro, que realmente hablar de atraer y retener el personal, la palabra retener puede sonar muy dura, muy fuerte, muy de, yo retengo a alguien porque lo estoy en contra de su voluntad, lo estoy dejando en el lugar en que tenemos. Entonces, a mí me caló esa reflexión y creo que fidelizar es un tema más
más apropiado para lo que estamos buscando como empresas. Estamos buscando que las personas sean fieles a la empresa, ¿cómo? Alineando nuestros propósitos como empresa con los propósitos del colaborador. Tenemos un ámbito organizacional en donde realmente hoy en día se presenta esa alianza entre lo que yo quiero y lo que la empresa me puede ofrecer, o entre lo que la empresa necesita del personal, sus habilidades, sus competencias, para lo que realmente está desarrollando ese puesto y lo que yo le puedo ofrecer como colaborador. Y aquí es donde estamos empezando a alinear eso de entre lo que quiero y busco, entre lo que necesito y me puede dar la empresa. Hacia ahí vamos encaminando esta compensación del futuro, de lo que queremos llegar a realizar al final de toda esta semana, de que ustedes tengan una idea de hacia dónde va todo el concepto de compensación tal cual. ¿Qué venimos? Venimos de una compensación de salario. ¿Cuánto gana? ¿A dónde? ¿Cuál es el salario más competitivo? ¿Cuál es el salario más atractivo? ¿Cuál es el paquete de remuneración que se está dando el mercado? ¿Cómo compito contra ese paquete de remuneración que se está dando el mercado? ¿Y hacia dónde voy o hacia dónde va la compensación hoy en día? Sí, el salario es importante, paga mis deudas, paga mi estilo de vida, paga mis viajes, pero yo necesito algo más. Yo necesito un propósito. Yo necesito un desarrollo personal y profesional. Entonces empezamos a tener una fuerza laboral que se está preguntando, después y vean o escúchenlo bien, después de 3 meses de laborar en la empresa, no estamos hablando después de 5 años, después de 6 años, después de 10 años, después de 6 meses de laborar en la empresa, se empiezan a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta empresa? ¿Cuál es mi plan de carrera? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es la ruta que me puede ofrecer esta empresa? Más allá de cuál es el salario que están recibiendo. Entonces, sí tenemos un cambio interesante en este proceso, que los datos que podamos estar registrando sobre esta fuerza laboral, tanto de mercado externo como interno, nos van a lograr alinear hacia dónde queremos ir. Teníamos una cultura en silos y jerárquica, ¿verdad? Era el gerente general, el director, el gerente senior, el jefe, el coordinador, el líder y demás, hacia una cultura global e inclusiva. Trabajamos más con equipos multifuncionales en donde tenemos estructuras más ágiles, en donde no hay tanta jerarquía tan estructurada, siempre hay un orden, porque tienen que haber reglas, pero no necesariamente tenemos al jefe del jefe, que era el jefe que aprobaba las cosas que decía el jefe. Entonces, hacia ahí van los pequeños cambios, ¿verdad? Todos estos temas que hemos tratado en otros foros, pero que realmente tenemos que ir viendo cómo se fueron dando los pequeños cambios hacia lo que va a llegar de la compensación, hacia la compensación del futuro. Tenemos una modalidad de trabajo presencial, todos veníamos a la oficina todos los días, cumplir con nuestras labores, a una modalidad de trabajo híbrida, flexible, con más habilitadores tecnológicos que permiten adaptar esa forma de trabajar con el estilo del producto final que se requiere, o sea, qué es el objetivo final por el cual yo estoy trabajando, que va muy de la mano del propósito, ¿verdad? Muy, muy de la mano del propósito. Entonces, tenemos una modalidad presencial a una modalidad híbrida. Que aquí podemos pasar toda la semana hablando de qué es mejor, qué puestos son mejores, qué puestos tienen, son más híbridos, que todos queremos volver que los patronos quieren que volvamos a la oficina, que yo no quiero volver a la oficina. Bueno, eso es todo un foro que podríamos desarrollar inclusive de toda una semana, pero realmente tenemos que saber que tenemos que ir adaptando los puestos de trabajo a la modalidad que mejor se adapte para obtener los mejores resultados. Ese es el fin último de esto, ¿verdad? Híbrido presencial, dependiendo de las habilidades que necesito desarrollar y el objetivo último del puesto que yo tengo. Luego tengo un enfoque en el cliente.
¿verdad? El cliente siempre tiene la razón, nos decían anteriormente. Pues no, hoy en día vamos más enfocados a una experiencia del cliente. ¿Cuál es la experiencia que yo estoy viviendo o que están viviendo mis clientes, que son mis colaboradores en términos de RH? ¿Qué experiencia están viviendo en la empresa? ¿Cómo se están sintiendo? Va muy de la mano de propósito, ¿verdad? ¿Para qué estoy acá? ¿Cómo me siento trabajando en la empresa donde estoy? Y el bienestar sucede en el sitio de trabajo, fuera del sitio de trabajo. O sea, usted trabajar iba a trabajar y para sentirse bien, para eso tenía los días libres y fines de semana. Hoy en día, el bienestar sucede donde está el colaborador. El bienestar está donde usted está trabajando, si se siente bien, si está bien, si cuidan por usted, si hay una cultura de cuidado, si hay una cultura de permanencia, o el bienestar también va a estar cómo se están dando esos tiempos en mi hogar, cómo me estoy sintiendo, qué tan bien estoy. Entonces, si me van siguiendo, realmente el cambio son mínimos, pero son fuertes en términos muy profundos, en términos de cómo es el enfoque hacia el cual tenemos que ir viendo a nuestros colaboradores. Luego preguntamos qué interrogantes están en la mente de los colaboradores, qué están viendo ellos, cómo lo están viendo. Y reafirman lo que les estamos indicando hoy en día. Estamos diciendo, más allá de la compensación, no estoy diciendo que la compensación no debe ser atractiva, pero no es todo. Ya tenemos gente que ha renunciado hasta por menos salario, pero por más días de trabajo remoto. O que ha renunciado por menos salario, pero con un salario igual, pero porque lo tratan mejor o se siente mejor o le ve más propósito a la empresa donde va. Entonces, ya estamos lidiando con eso hoy en día, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos piensan? No todo es salario, no todo es compensación. Mi trabajo me brinda un propósito, un significado, una oportunidad de crecer e impactar. Entonces usted diría, claro, en esta empresa hay toda una jerarquía que si usted sigue creciendo y cumple estas competencias, va a llegar a ser el líder. Y si usted es líder, después va a ser jefe y después de ser jefe va a ser gerente y después de ser gerente puede ser gerente general. ¿Y qué pasa si mi interés no es ese? Mi propósito no es llegar a ir creciendo jerárquicamente como lo era hace algunos años para algunas generaciones. Mi propósito es crecer profesionalmente, pero más desde el punto de vista de conocer diferentes áreas, diferentes departamentos, diferentes procesos, diferentes culturas, si soy empresa multinacional y tengo otros países. Entonces, cuidado que estemos suponiendo que la gente quiere conocer otras cosas y quiere crecer jerárquicamente cuando realmente tal vez su propósito es otro. Y aquí vuelvo a los datos. Iniciamos con el paradigma de los datos. Sí, porque los datos me van a dar ese conocimiento de entender a mi gente. Y ahora cada vez es más fácil ir entendiendo cuáles pueden ser esos principios. Nos va a sorprender mucho que puede ser que un porcentaje alto de mi población no quiera crecer jerárquicamente, no quiera un puesto de liderazgo. ¿Por qué? Porque hoy en día nos han demostrado que los puestos de liderazgo no necesariamente van de la mano de un salario más alto que antes se creía para tenerme un bienestar. Entonces, si yo quisiera viajar, yo debería de tener esas vacaciones deseadas cuando yo ya tenga un puesto alto, cuando yo me pueda dejar mis ahorros para poder hacer eso. Hoy en día, sí nos sorprendería mucho considerar que muchos jóvenes hasta tienen experiencias de viaje y culturas y adquisición de ciertos temas o cosas que no necesariamente son casa, carro y familia, más rápido que algunos X que pensábamos que todos iba obteniendo jerárquicamente para ir creciendo salarialmente, sino que tienen otro ideal de vida, otro propósito. La cultura promueve comunidad, colaboración, inclusión. Vamos a ver, es muy importante que no es lo mismo que yo lo diga que yo lo haga, ¿verdad? No es lo mismo que yo lo diga que yo realmente fomente esa inclusión. Las herramientas tecnológicas facilitan que se ejecuten trabajos de calidad. ¿Qué herramientas tecnológicas tengo yo en la empresa? ¿Cómo se las estoy, qué disponibilidad tienen para mis colaboradores? Los programas y la compensación apoyan el bienestar dentro y fuera del trabajo. Ay, esos correos después de las 5 de la tarde, esos correos los domingos en la noche para ver si el trabajo está listo para el lunes.
¿verdad? Esos correos de, está bien, todos salen los viernes a las 2 de la tarde, tienen Early Friday, pero como yo seguí trabajando, yo mando correos para que les queden ahí en el inbox y cuando vuelvan de su trabajo, amanezcan con 20 correos con tareas ya definidas que yo esperaría que estén hechas en 2 días y no en el mismo día. Mucho cuidado, esas son culturas, y ahora Paula nos va a reforzar más esto, que debemos de ir erradicando si nuestro propósito es un bienestar en cuanto a un balance vida, trabajo, profesión y carrera. El 97% señala que han tomado medidas para cambiar la forma de que crean o entregan valor en los últimos 5 años. Esto de acuerdo a nuestra encuesta de CEOs, eso es la respuesta del 97% de los CEOs dicen que han cambiado la forma como se entrega valor. Eso quiere decir que estamos cambiando, que estamos evolucionando. Las empresas están cambiando la forma de hacer las cosas. Tenemos un 76% que ha tomado al menos una acción que tuvo impacto significativo en el modelo de negocio. Los CEOs nos dicen esto. Y hay un 53% que destaca preocupaciones por la falta de habilidades en la fuerza laboral. Entonces, si no sabemos dónde vamos, ya llegamos. Esto me han oído muchos durante mucho tiempo en las últimas charlas. Tenemos que saber bien qué habilidades, qué competencias, qué necesitamos para saber qué vamos a definir para estos colaboradores que nosotros requerimos y poder hacer estas transformaciones y estos cambios que estamos viendo hoy en día. Esta encuesta de CEOs que hace la firma nos demuestra cómo todo está en evolución, todo está en cambio, y por eso los datos son cada vez más importantes para lograr este cambio. Las organizaciones necesitan replantearse su propuesta de valor, sí, requieren tener una propuesta de valor basada en qué, en el por qué estamos haciendo las cosas, cómo estamos haciendo las cosas, qué estamos permitiendo conectar o no conectar, qué se está dando, qué grupos de interés estoy haciéndolo, y lo más importante, quién lo va a hacer realidad. Que no se vuelva nada más una conversación de plan estratégico y que no quedó en nada sin definir, típico de nuestros países en donde decimos algún día nos vemos o después nos vemos, ahí nos llamamos, vamos a ir a almorzar. Alguien lo hará, el nuevo plan de desarrollo de propuesta de valor de la empresa. Ese alguien no está, ¿verdad? Entonces, esto es como tenemos que quedarnos en acciones más concretas, más activas, nada burocrático, más ágiles para hacer que se vaya desarrollando la organización como un todo. Dentro de la propuesta de valor tenemos que ver el propósito, dar a los colaboradores el sentido. Tal vez lo tengamos muy presente como organización, pero no lo hemos desarrollado bien o comunicado correctamente. Tenemos que entender, medir y analizar la experiencia de las personas. No por medio de una encuesta de donde son 2, 3 preguntas de cuál es mi experiencia. Es una combinación de herramientas que me pueden ir indicando cuál es esa experiencia que tiene el colaborador en mi empresa. Lo podemos tener por medio de una experiencia de percepción de beneficios. Lo podemos tener por medio de una experiencia ay, perdón. Lo podemos tener por medio de una experiencia de cómo se siente la gente al venir a trabajar, cómo se siente los lunes después de un fin de semana. Hay encuestas que te dicen, todos los lunes se puede liderar o vaciar una encuesta en la empresa diciendo cómo te sentís, 3 preguntas, bien, mal, regular. Todos los viernes se puede sentir una encuesta diciendo cómo se siente su jornada laboral, exhaustiva, normal, logré cumplir todas mis metas y empezar a medir cómo va fluyendo ese comportamiento de la gente. Recompensa total, ver la compensación como un todo, lo fijo, lo variable, lo especie, los beneficios, si tenemos días libres, si no tenemos días libres, si celebramos cumpleaños, si no celebramos cumpleaños, aniversarios, ¿qué hacemos como empresa para nuestros colaboradores? Y lo más importante, la marca y la reputación. Con las redes sociales, la gente se entera de todo, ve todo, siente todo. Hoy en día la reputación de la empresa se puede ver fuertemente en términos a lo que ofrecemos a nuestros colaboradores, se puede ver favorecida o negativa de acuerdo a los comentarios de las acciones que tenemos. Aunque la gente no quiera, todos conocemos a alguien que trabaja en algún lado y que vemos que postea información. Podemos presentar la cara bonita de la empresa,
por medios oficiales, pero no vamos a dejar de lado la parte social en donde comentan. La gente comenta, ¿no? Y donde posteas algo de la empresa, abajo los comentarios que pueden ser personas que no necesariamente están de acuerdo y ahí empezás a oír, eso es lo que ponen para vender porque esas empresas son explotadoras. A ver, puede que no sea cierto, pero hay un sentimiento negativo hacia la misma. Entonces tenemos que valorar mucho eso y medirlo. Todos estos son datos, hay herramientas para poder hacerlo. Están midiendo cuál es la percepción de la gente. Dentro de la gran estructura, el valor multifacético que requiere el enfoque holístico de la propuesta de valor, nosotros tenemos el propósito, la recompensa total, la experiencia de las personas y la marca y reputación. Vamos a hablar, yo voy a hablar dentro de este enfoque de la recompensa total, la remuneración, el dinero, digamos, tanto en especie o aquello que es fijo. Y Paula nos va a hablar del propósito. En cuanto a la personalización de la compensación, cada vez se vuelve más necesario. Y no es que yo voy a determinar un salario específico para cada persona, pero es la forma como yo lo voy a analizar, como yo lo voy a transmitir, como yo se lo voy a comunicar, como yo lo voy a medir, es una forma más personalizada. Un aumento general puede causar que las personas digan, uy, a todos por igual, entonces yo me esforcé más, yo me esforcé menos, igual me dieron el mismo porcentaje de aumento. El otro año voy a ser del grupo de se esfuerzan menos. ¿Por qué? Porque por sí me van a hacer el mismo porcentaje de aumento. Me esforcé más, me esforcé menos, igual no me dieron bono o no le dieron bono a aquella persona que tuvo más incapacidades, que ausentismo, que no logró las metas. Entonces, esa personalización me permite determinar un análisis más detallado y realmente seguir, y hablamos de datos en un inicio, con datos por medio de un Power BI, por medio de un Python, por medio de las herramientas que nos ofrece hoy en día la tecnología, realmente entender cuáles son esos indicadores de medición que me permiten ver si la persona realmente tuvo un mejor rendimiento o un rendimiento menos competitivo que los otros. Igual con el mercado, poder entender cuáles son los puestos que son más competitivos o menos competitivos que en el mercado. La compensación ligada en datos, que era lo que les decía. Vamos a ver, tenemos herramientas muy fuertes para poder desarrollarlo. Yo puedo entender qué puesto es el que tiene mayor competitividad en el mercado, qué puesto es el que es clave para la organización. Por medio de una metodología puedo definir puestos clave. Puedo determinar qué puesto es el que ha tenido mayor gap o el que tiene mayor gap en cuanto a competitividad de mercado, porque históricamente en la empresa no se le ha dado el peso, no se le ha dado el nivel que se requiere. ¿Qué puesto ha cambiado dentro de las nuevas indicaciones, dentro de la nueva estructura de la organización? Se le ha pedido mayor responsabilidad, mejores resultados. ¿Qué puesto tienen los KPIs en donde van desarrollados a ciertos niveles y este cambió? Yo puedo ver todo eso por medio de datos, puedo montarlo en una matriz tan compleja como yo quiera, o tan sencilla como un Excel. Digamos, nosotros damos un curso, un seminario que dimos la semana pasada que se llama Análisis de Competitividad. En ese seminario vimos muchos de estos indicadores para hacer ese análisis de competitividad con el mercado de los puestos y lo que tuvimos al final es una matriz en Excel para poder determinar todos estos puntos que les estoy dando. Podemos sumarle a ese análisis y cuánto rota ese puesto en el mercado, si es el de mayor rotación o menor rotación. Y si queremos sumarle un poco más, podemos sumarle cuánto es la rotación de ese puesto interno. Es un puesto que normalmente me está rotando en mi área, no es un puesto que normalmente me está rotando, es un puesto que es estable, que tiene una capacitación corta, una capacitación de 3, 6 meses, que requiere una certificación, que no requiere una certificación. Todo eso lo podemos ir desarrollando dentro de los datos para poder llegar a determinar cuál es el nivel de competitividad que estoy dando. Y alinearlo a, bueno, qué indicadores le voy a poner para medirlo con respecto a eso, ¿verdad? ¿Y cómo voy a tener esos indicadores asociados al nivel que realmente le corresponde? No que le voy a poner indicadores muy altos a un puesto que tal vez no le estoy pidiendo tanto.
o que tal vez no esté en sus manos la toma de decisión para lograr esos indicadores. Entonces, sí tenemos que basarnos en datos para poder llegar a determinar cómo voy a medir yo un puesto. Adicionalmente a esto, pues no todo es recompensa monetaria, está la recompensa no monetaria, que nosotros estamos diseñando programas y beneficios que ayuden que faciliten la vida del colaborador. Entonces podemos empezar a dividir los beneficios de acuerdo a aquellos beneficios que son de facilidad de vida. Entonces aquellos beneficios que me van a permitir como colaborador facilitarle la vida y ir desarrollando a un ahorro dentro del colaborador. Puedo tener los beneficios que son de salud o que no son, digamos, negociables dentro de la organización. Y esos beneficios yo los voy a tener, ¿para qué? Para poder asegurarle a mi colaborador una salud promedio, para poder tener ese bienestar en términos de salud. Y voy a poder tener los beneficios que pueden ayudarme a desarrollar una flexibilidad y tener un bienestar dentro del colaborador. Entonces, yo lo voy dividiendo de acuerdo a ese modelo que yo quiera desarrollar de beneficios y eso me va a permitir dar una propuesta mucho más significativa para ellos. Y no solamente lanzarles el programa de beneficios y que ellos decidan cómo lo van a interpretar. Muchas veces lo que hace falta es comunicación y una comunicación bastante más asertiva, más transparencia, el por qué estoy creando el beneficio. Muchas veces las empresas hacen el beneficio, crean el beneficio, es una inversión financiera que se está dando por esos beneficios, pero a la hora de comunicarlo no se comunica transparentemente, o se comunica tarde, o no se comunica a las personas adecuadas. Y eso hace que se sienta como que no se brindó el beneficio correctamente, no se le dio la importancia o el para qué yo quiero ese beneficio. Y uno diría, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Todos deberían saber que si yo pongo un plan de seguro de gastos médicos en mi empresa, es porque a la empresa le interesa que usted tenga algo más de salud social cubierto. Pero puede ser que esa es la idea de la empresa y por eso se hizo el beneficio, se reforzó el beneficio, se mejoró, incluye familiares o no. Entonces, pero yo lo transmito como diciendo, aquí está el nuevo beneficio, utilícenlo. Va a venir un agente y les va a explicar cómo hacerlo y ya, sáquenle provecho. Y realmente tal vez no estamos viendo un mensaje o una campaña en donde dice, a mí me interesa su salud, me interesa con su comportamiento, me interesa lo que está pasando con usted, por ende, manténgase sano, manténgase haciendo los chequeos médicos anuales, manténgase, controle su salud. Hoy en día es importante cómo va su nivel de estrés, cómo está su nivel de cargas laborales, cómo está su nivel de responsabilidad, cómo está sintiendo las cosas. Esos son detalles dentro de la transparencia y la comunicación que tenemos que ir reforzando. Todo esto nos va a llevar a qué? Al bienestar total o integral, en donde tenemos que incorporar estos programas de bienestar dentro de la organización. No como un requisito porque todo el mundo lo está haciendo, porque el mercado todo lo están haciendo y yo lo voy a hacer, sino porque en verdad como empresa creo en ese bienestar de mis colaboradores. Creo que tengo que abrirles espacio para que tengan espacios para recrearse, que tienen que tener espacios para tener mejor salud física, que tienen que tener espacios para desarrollarse abiertamente. A ver, y mucho cuidado con esto. Acuérdense que hablamos de la personalización, hablamos de la adaptación a las necesidades de los colaboradores. Puede ser que a algunos colaboradores les interese mucho la parte física, el bienestar, la forma de alimentación y demás. Puede ser que a otros todavía en este momento del tiempo no, ¿verdad? Y el fin de semana me contaban de una empresa en donde la jefe puso un team building, pero de fitness. Entonces, les está creando un estrés excesivo a cierto grupo de los colaboradores porque tienen que llegar a este team building de fitness, en donde dicen que en años anteriores algunos de los colaboradores terminaron hasta tan exhaustos en el proceso, porque eran cosas extremas que se hacían en términos de ejercicio, que terminaron desmayados. Eso no se trata, ¿verdad?
Tal vez algunos que tienen una condición física mejor, eso les va a encantar, pero hay otros que van a decir, no, no, no es lo mío, yo por ahí no voy. Como jefes, como líderes, como managers que tenemos a cargo un grupo, tenemos que entender y utilizar los datos para saber a quiénes les interesa eso y a quiénes les puede interesar otra cosa. ¿Verdad? Este bienestar va de la mano de muchas cosas. Está el arte, está la música, está la parte física, hay muchas otras, están los retos, ¿verdad? Hay muchas cosas adicionales que podemos estar viendo. Todo esto nos lleva al propósito, ¿verdad? Luego de ver la recompensa total, dentro de la propuesta de valor tenemos el propósito, que tiene que ver los valores organizacionales y la cultura organizacional, el estilo de liderazgo. Y para eso Paula nos va a dar su punto de vista, nos va a mostrar el recorrido dentro de la cultura organizacional orientado con la compensación. Paula, te dejo la palabra. Gracias, Victoria. Efectivamente, Victoria mencionaba al principio de la sesión que el tema de compensación no es aislado de cultura. Y la razón por la que compensación no es aislado de cultura es que es parte de la propuesta de valor que anteriormente Victoria nos mencionaba. La propuesta de valor incluye como parte inicial el proceso de propósito. Tenemos que construir el propósito de la organización para a partir de ahí trabajar compensación, experiencia de las personas y la marca y reputación. Pero el propósito incluye el tema valores, cultura, quiénes somos, qué queremos hacer, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo o meta organizacional y en general cuál es la estrategia que la organización va a empezar a trabajar. Y por eso hablamos del porqué de los comportamientos. Recuerden que parte de lo que nosotros tenemos en una cultura son personas y las personas trabajan bajo comportamientos o conductas. Entonces, la organización tiene que saber que parte del propósito es cuál es la cultura que nosotros queremos tener en la organización y cuáles son las personas que queremos tener inmersas en la organización para que basados en esos comportamientos la cultura tenga sentido y por lo tanto pueda ir permeando en el tema de la recompensa o en el tema específicamente de la compensación. Entonces vamos a ver un poquito más adelante, si gusta pasan, para que veamos inclusive, vamos a iniciar con el concepto cultura. ¿Qué es cultura en una organización para que a partir de ahí podamos desglosar cómo funciona la cultura que permea la compensación? Entonces, este concepto que les ponemos acá es un concepto bastante sencillo para poder entender. La cultura de una organización está definida por patrones autosostenibles de comportamientos. Recuerdan que todos aquellos que estamos inmersos en una organización somos personas que tenemos diferentes comportamientos o conductas. Y vean qué interesante que también habla de sentimientos, pensamientos y creencias. Entonces, los comportamientos, los pensamientos, sentimientos y creencias de las personas que trabajan en una organización son las que determinan cómo hacemos las cosas aquí. Entonces, a rasgos generales, cultura es cómo hacemos las cosas en la organización. ¿Somos una organización de puertas abiertas o somos una organización donde más bien somos un poco más cerrados? ¿Somos una organización donde nos preocupamos por el bienestar de las personas o por el contrario somos una organización más basada en tema numérico? ¿Somos una organización donde existe jerarquías, ¿verdad? Donde existe los liderazgos en cada uno de sus puestos y no existe una relación con cada uno de ellos, sino que tenemos que respetar esos liderazgos, o más bien es un liderazgo muy abierto, donde no importa si yo soy el CEO y vos sos un subordinado y tenemos la misma relación y la misma comunicación. A eso nos referimos con cultura. La cultura es cómo la organización trabaja, cómo hacemos las cosas aquí. Y aquí es donde tenemos que empezar a medir, cuando hablamos de ese qué y ese por qué, es qué queremos, qué tipo de organización queremos ser. Y a partir de ahí empezar a trabajar nuestra estrategia. Justamente hace unos días hablaba con Victoria de este tema y le decía, es que es muy complicado porque a veces las organizaciones se han mantenido haciendo cambios y ajustes en el tiempo, pero no cambian su cultura. Inclusive incluyen cosas de otras organizaciones del mercado porque es un referente, pero no les es funcional porque no hicieron un cambio de cultura.
porque no revisaron realmente cuál es la cultura que tiene la organización. Soy una cultura que quiero compensar a nivel monetario nada más, y entonces tengo que atraer personas a las que les interesa únicamente la parte económica, o soy una cultura donde la parte económica no es lo más importante, sino la parte de desarrollo profesional, capacitación y que la gente pueda crecer en tema de conocimiento. Bueno, entonces esas son las personas que tengo que traer a la organización para que realmente entren en la cultura y realmente se sientan cómodos con aquellas 4 preguntas que les presentaba inicialmente Victoria. Entonces, parte de lo que las organizaciones tenemos que empezar a hacer es que la cultura también tenemos que irla adaptando a las necesidades, a lo que nosotros como organización queremos, y a partir de ahí empezar a atraer personas que estén casadas, por decirlo de alguna manera, con esa cultura. Adelante. Ahora, vean qué interesante, ahora sí el proceso de integración. Les mencionaba que cultura y compensación no son islas aisladas. Recursos humanos trabaja todas estas áreas y tenemos que trabajarlo como un engranaje. Es un enfoque donde tenemos que integrar la cultura organizacional, es decir, cómo hacemos hoy las cosas, cuál es nuestra estrategia, misión, visión, hacia dónde queremos ir, cuál es esa importancia, y tenemos que unirla con el esquema de compensación que refuerce esos valores que que queremos tener dentro de la organización como cultura. La compensación, recuerden que no es solamente plata, ¿verdad? Vimos ya con Victoria que tiene un montón de procesos que vienen en conjunto para poder satisfacer y fortalecer la cultura de la organización y las personas que trabajan en la organización. Por lo tanto, no podemos dejar de lado a los colaboradores. Una vez que definimos la cultura, visión, valores, qué queremos, hacia dónde vamos, cómo hacemos las cosas, incluimos un análisis exhaustivo de esta compensación, cómo queremos compensar a nuestros colaboradores, no podemos dejar de lado a las personas. Tenemos que hacer un análisis exhaustivo para identificar cuáles son esos colaboradores que tienen esos mismos valores, que viven esa cultura, que tienen el mismo norte en la organización, que están realmente comprometidos con la estrategia. Y este segundo párrafo es el párrafo esencial que creemos que nos está haciendo falta en algunas organizaciones, porque lo trabajamos como islas aisladas y porque no estamos midiendo que la cultura es esta es la forma en la que hacemos las cosas, y no estamos relacionando la parte de compensación. Podemos tener, y con este análisis exhaustivo es necesario que podamos medir, basado en datos, de los colaboradores que nosotros tenemos en la organización, cuáles de esos sí son parte de nuestra cultura. Volvamos al ejemplo que les daba. Si yo soy una organización donde la cultura no es darles plata, no es que tengan salarios exorbitantes, sino que mi cultura es una cultura de capacitación, de desarrollo profesional en conocimiento, yo tengo que medir cuáles de esos colaboradores que yo tengo en la organización, eso es lo que quieren. Estoy teniendo las personas correctas dentro de la organización. Porque si yo tengo una persona que lo que necesita en este momento, porque ese es su interés, es el tema económico y el tema de posiciones o estatus, y yo no soy ese tipo de organización, adivinen qué es lo que va a pasar. Esta persona se va a ir. Esta persona no va a estar cómoda, no va a estar inmersa, no va a estar viviendo valores y cultura de la organización porque no calzo yo con esta organización. Entonces, justamente una vez que tenemos establecida nuestra cultura, la unimos con la compensación para reforzar esos valores, tenemos que hacer un análisis exhaustivo de quiénes son esas personas que tenemos dentro de la organización y cuáles son esas personas claves que sí están y comprometidas, que eso sí es lo que están buscando, que sí son parte del propósito. El propósito de la organización coincide con mi propósito. Cuando eso pasa, ahí es donde podemos hablar de lo que les mencionaba inicialmente Victoria, la fidelización de los colaboradores. Realmente nos casamos con la organización porque este es mi propósito, porque esta organización sí me puede hacer crecer en lo que yo estoy buscando, en lo que yo anhelo, en lo que yo me siento cómodo, y ese es el fin que yo tengo. Por lo tanto, tenemos una forma de unirnos y decir, bueno, esta organización me da esto, eso es lo que busco, me caso con la organización, por decirlo de alguna manera, y entonces reforzamos esa fidelización en la organización. Por lo tanto, tenemos que verificar
si realmente estamos haciendo las cosas de manera correcta versus los colaboradores, lo que buscan, lo que piensan, lo que necesitan, versus lo que nosotros estamos haciendo hoy. Súper importante. Esto suena muy bonito y la mayoría de veces que hablamos del tema de cultura, esa es la palabra. Pau, es que eso suena muy lindo, pero ¿cómo hacemos que esto pase? Y lo primero que tenemos que hacer para que esto pase es esa participación proactiva de los líderes. Todo empieza por los líderes. Y ojo, no necesariamente solo los líderes formales. En las organizaciones tenemos líderes informales que nos pueden ser muy funcionales. Ojo, líderes informales y formales positivos, ¿verdad? Que nos ayuden a jalar hacia la meta y hacia la estrategia que la organización está requiriendo. Entonces necesitamos que estos líderes no solamente participen y que estos líderes estén comprometidos con la cultura, con los valores y arraiguen esos valores en la compensación, pero también necesitamos líderes que tengan esa capacidad de adaptación. Y parte de lo que en los últimos años hemos hablado es el tema de gestión de cambio. Si no nos adaptamos, las organizaciones no crecen, las organizaciones no caminan, inclusive pueden desaparecer en el camino. Entonces necesitamos líderes que estén comprometidos con integrar la cultura con la compensación y buscar personas que estén comprometidas y se puedan adaptar para que podamos tener una estrategia permanente, efectiva y eficaz. Pero las estrategias no están escritas en piedra. La cultura no está escrita en piedra. Tenemos que hacer análisis y revisiones basadas en datos cada cierto tiempo para poder ir ajustando, dadas las necesidades de la organización, las necesidades del mercado, las necesidades de nuestros colaboradores, para ir empezando a alinear los procesos. Entonces, justamente esta integración es parte de lo esencial que queríamos que ustedes tomaran en cuenta hoy. No podemos trabajarlo como islas aisladas, tenemos que integrarlas y tenemos que integrarlas con un tercer factor que son las personas. Adelante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos este paso para integrar? Una vez que tenemos a estos líderes que están involucrados en el proceso, ¿cómo hacemos para que la cultura y la compensación se integren? Y acá tenemos 5 pasos que son esenciales, que ustedes pueden ir haciendo ahí su checklist para decir, bueno, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo y qué todavía nos puede faltar? El primero es el diagnóstico y la evaluación, que son los famosos diagnósticos de cultura y clima, los que nosotros inclusive a nuestros clientes les damos y es ok para hablar de cómo están en el aquí y en el ahora, cómo está la cultura y clima de su organización. Entonces, hacemos un análisis de esta cultura y las necesidades de los colaboradores y trabajamos con la situación actual cultural para construir sobre esa, bueno, cuáles son las fortalezas que tienen, qué cosas buenas tiene la organización hoy en cultura que podemos y queremos mantener y cuáles son los retos que nos encontramos para mitigar basado en esa cultura meta que tienen las organizaciones. Hacia dónde quiere ir la organización y qué retos nos encontramos en este diagnóstico que tenemos que trabajar bajo planes de acción para poder mover la organización hacia donde queremos. Tenemos que definir cuáles son esas prioridades culturales, hacia dónde queremos ir, de todo lo que tiene hoy la organización, qué quiere, hacia dónde quiere ir, cuál es su nueva estrategia. Les cuento dentro de la experiencia, la mayoría de clientes, la mayoría de organizaciones con las que hemos trabajado, tiene un punto crítico y un punto de similitud. Todos nos dicen, queremos un diagnóstico de evaluación, un diagnóstico de cultura y clima, porque nuestra cultura meta es una cultura de innovación. Y queremos medir cómo está hoy la organización en esto y qué cosas nos hacen falta, cómo se siente la gente con el tema de innovación y qué riesgos o qué cosas podemos mejorar para poder llegar a esa cultura meta. Justamente para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de cultura y clima para saber cuál es la situación actual, dónde está hoy la organización. Y a partir de ahí, vamos al segundo punto, que es el desarrollo de la estrategia personalizada. Ok, tenemos un resultado de una organización, de una encuesta de cultura y clima, y ahora sí vamos a definir cuál es el enfoque y la estrategia a donde nosotros queremos llegar. ¿Cuáles son esos critical few que le llamamos o comportamientos esenciales, comportamientos core que necesitamos que la organización tenga, las personas tengan, para poder generar impacto en el negocio y en la cultura?
Y justamente también en este desarrollo de estrategia trabajamos talleres donde les decimos cuáles son, hagamos un proceso de co-creación, cuáles son esos critical few, esos comportamientos core que ustedes necesitan tener en la organización para que la cultura se dé y para que también inclusive luego con la compensación podamos generarle valor. Es necesario crear esquemas de compensación alineados a los datos y cultura. Cuando tenemos datos de compensación y tenemos datos de cómo está la cultura, estos resultados nos funcionan un montón para poder decir, bueno, así está en estos temas la organización y esta es la visión hacia donde queremos ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esos planes de acción para poder moverlos? El tercer punto es la adopción tecnológica. Ahora tenemos muchísimas herramientas y muchísimas formas, y lo decía también anteriormente Victoria, no necesariamente es una gran herramienta o un gran sistema, podemos tener un Excel que nos dé inclusive las primeras pautas o la base. Implementar una herramienta tecnológica o avanzada para poder analizar el rendimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Esto es funcional? ¿Este es el camino por el que deberíamos de ir? Este análisis de data nos va a permitir medir el rendimiento que los colaboradores tienen, pero también cómo se mueve el desarrollo de la cultura, porque la cultura tampoco es estática. Justamente el punto de dolor que han tenido las organizaciones en los últimos años es que han creído que las culturas son estáticas y que la cultura de la organización X me va a funcionar a mí. Entonces voy a alinear cosas de la organización X a mi organización y después nos damos cuenta de que nada de eso funcionó y no entendemos por qué. Bueno, porque no tuvimos una adopción tecnológica donde nos permitía medir qué cosas necesita nuestra gente, cuál es el rendimiento de nuestra gente versus mi cultura, qué cosas realmente necesita cambiar la cultura organizacional dentro de la empresa. El punto número 4, y lo mencionó Victoria también, y creemos que esto es súper importante, es el tema de transparencia y comunicación. Si nosotros no comunicamos de manera clara y concisa y asertiva cuáles son nuestras políticas, nuestra visión, nuestra misión, nuestra cultura, cómo esto debe de hacer y permanecer dentro de la cultura de compensación o la política de compensación, la gente no está enterada. Y aquí es donde nos pasa todo el proceso donde nos dicen, bueno, yo no sabía que yo tenía este beneficio, es que no me lo comunicaron, es que me dijeron que lo tenía, pero no sé cómo usarlo. No es solamente comunicar, es que la gente entienda lo que vos estás diciendo sobre la cultura, misión, visión, valores, beneficios y compensación. La gente puede escucharlo por acá y le puede salir por el otro lado, pero si la comunicación no es asertiva y concisa y clara, no permea en las personas. Tenemos que aprovechar nuevamente estos líderes formales e informales que son los que van a habilitar que esta cultura se active. Son estos líderes formales e informales los que van a cacarear, como decimos popularmente, todo este proceso de la cultura organizacional relacionada e integrada con la compensación. No hacemos nada haciendo un diagnóstico, desarrollando una estrategia, adoptando una tecnología, si no lo bajamos a nuestra gente, si no lo comunicamos, si nuestra gente no está awareness, como decimos en la parte de gestión de cambio, tenemos que concientizar, hacer consciente a la gente de lo que está pasando y de lo que la organización quiere para nosotros. Y finalmente, el monitoreo y el ajuste continuo. Y es que nada en el camino es sostenible si no lo monitoreamos y lo medimos. Nada es exitoso si no tenemos forma de medir si estamos haciéndolo bien y de forma de ajustar en el camino cosas que podremos ir mejorando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos que estos resultados, basados en la estrategia, en la adopción tecnológica y en la comunicación, montado bajo un plan de acción de cómo vamos a hacer, estemos generando impacto, que realmente estemos gestionando la situación cultural de forma correcta basado en lo que queremos, en esa cultura meta. Implica emplear retroalimentación en ambas vías, no solamente el líder a sus equipos, sino de manera retroactiva, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que haya en ambas vías ese proceso de retroalimentación para ver cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. ¿Cómo nosotros monitoreamos?
Bueno, ir midiendo basado, por ejemplo, en estos diagnósticos, en estas encuestas, en estos datos que mencionaba Victoria. Basado en datos podemos ir monitoreando cuál es el avance que estamos teniendo, qué tan bien estamos haciendo las cosas. No podemos dejar de lado estos pasos para poder integrar cultura y compensación. Adelante. Ahora, ven qué interesante que para que nosotros podamos aprovechar esta integración, tenemos que hacer una escucha profunda y tenemos que estar centrados en las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar estrategias para que ellos entiendan cuáles son las necesidades y los valores, para que la organización sepa cuáles son las necesidades y los valores de los colaboradores. Tenemos que descubrir. Y eso nos implica acercarnos a la gente y trabajar bajo estadística, porque tenemos que hacer una fusión. No podemos irnos solo a la parte cualitativa o solo a la parte cuantitativa. Tenemos que utilizar ambas para que tenga fortaleza, para que tenga realmente sentido lo que estamos alineando. ¿Qué tenemos que hacer o qué hacemos cuando descubrimos? Bueno, alineamos a nuestros colaboradores con la cultura, el propósito, la visión y la organización en general. Estamos alineando a las personas. Revisamos cuáles son los datos del mercado y del colaborador. Si bien es cierto, hay organizaciones o culturas fuera de otras empresas que nos pueden ser muy atractivas y que nos puede dar una luz, tenemos que revisar que esos datos calcen con nuestra cultura. No podemos decir que nosotros somos una pymes, una empresa muy pequeña, y que queremos ser como una multinacional y tirarnos hacia esos beneficios y hacia esas compensaciones y hacia esa cultura cuando todavía no estamos desarrollados ante ese nivel. Podemos tener algunos datos que nos funcionen, algunas aspiraciones hacia dónde ir, que eso es muy funcional, pero no podemos simplemente creer que esto funciona de esa manera. Tenemos que revisar el mercado y tenemos que revisar nuestra cultura y colaboradores para poder ir alineando y entender los retos que la fuerza laboral tiene dentro de mi organización para poder desarrollar esas estrategias. ¿Cuál es el segundo punto? Tenemos que conectar. Tenemos que construir relaciones sólidas con estos colaboradores. Hay que segmentarlos, hay que utilizar storytelling, hay que posicionar la comunicación y hay que escuchar continuamente. Nosotros no podemos decir que esta es nuestra cultura y que así va a funcionar y que esta es nuestra compensación y que esto es lo que vamos a hacer y esta es nuestra estrategia sin conectar con la gente, porque es la gente la que al final nos va a ir dando la pauta de qué está pasando en la organización. Y finalmente tenemos la parte de co-crear, que es uno de los puntos que utilizamos con nuestros clientes cuando trabajamos el tema de cultura. Bueno, co-creemos, ustedes son los que conocen su cultura. ¿Cómo pueden ustedes contribuir activamente al valor de a la propuesta de valor de la organización? ¿Cuál es ese liderazgo? ¿Cómo conectamos con el desempeño? ¿Cómo lo hacen con reclutamiento? ¿Cuáles son esos comportamientos o critical few que ustedes creen que son importantes para definir esa hoja de ruta, métricas y planes de acción que son ejecutables en el tiempo? Entonces hay que incluir a las personas no solo en que se conecten, sino en co-crear juntos todo el proceso de visión, misión, estrategia, compensación unida a la cultura para que realmente tenga sentido. Adelante. Finalmente, creemos súper importante que cuando seguimos todos estos pasos, no solo en tema cultura, sino como un todo lo que hemos visto hoy, las organizaciones pueden integrar de manera eficaz la compensación y la cultura. Y cuando hacemos esa integración o ese engranaje de ambos, pueden optimizar el rendimiento y posicionarse como líderes innovadores en el ámbito laboral. Y creo que esta es una de las misiones o de los objetivos que tienen la mayoría de organizaciones. Es posicionarse como líderes innovadores, es poder ir más allá, es poder fidelizar, es poder tener una cultura donde la gente esté feliz, esté contenta, esté satisfecha. Entonces, este enfoque no solo responde a las demandas actuales del mercado, también hace que si trabajamos esta integración, nos permite también un crecimiento sostenible, bienestar en la organización centrado en las personas, ese desarrollo integral del talento humano. Y al poder fidelizar y al poder ser una empresa con crecimiento sostenible y al poder trabajar compensación como un todo, lo que nos va a permitir
es esta fidelización a la que todas las organizaciones estamos buscando, que los índices de rotación nos bajen, que la gente esté fidelizada. Justamente cuando trabajamos estos paso a paso que hoy les presentamos, les puede permitir a las organizaciones tener una visión más amplia de cómo poder relacionar o integrar compensación y cultura organizacional. Ahora sí, para finalizar, presentarles formalmente, ¿verdad? Ya inicialmente, pues Marianela se los había presentado, sin embargo, vimos por ahí en algunas de las preguntas del chat, sí vamos a compartirles la presentación y cualquier duda o consulta que no pudieran pues presentar acá en el foro, pues aquí están nuestros contactos, ¿verdad? Entonces está el contacto de Victoria Scott como nuestra directora, está su número de teléfono y su correo electrónico, y pues mi contacto Paula Zúñiga, mi número de teléfono y mi correo electrónico para que también, pues si quisieran contactarnos para algún tipo de consulta, duda o algún tipo de servicio, pues estamos para servirles. Una presentación de verdad en la que es muy refrescante aprender con ustedes, que son expertas, que tienen una trayectoria regional, además, una visión regional. Aparte de que vamos a dar chance para que tomen nota de sus contactos, que amables que nos dejan su teléfono también. Quiero recordarles, la sesión de hoy era específicamente sobre compensación y cultura organizacional. Y para que se entusiasmen y también le cuenten a otros acerca de cuáles son los temas de la semana. Para mañana martes, 1 de julio, el tema es Marco Financiero de la Compensación, Perspectivas y Principios. Repito, Marco Financiero de la Compensación. Victoria lo dijo al principio que íbamos a tener eh, este aspecto durante la semana y sé que es clave para poder ir ejecutando estas estrategias. Y les recuerdo que si se registraron para esta semana de webcast, les debió llegar el enlace. Si no, se pueden anotar en PwC Interaméricas y ahí van a ir. Yo sé que esto es algo que se va compartiendo entre colegas de la región. A la misma hora mañana, entonces, el tema será Marco Financiero de la Compensación, Perspectivas y Principios. Aquí tienen en la pantalla el teléfono y el correo electrónico tanto de Paula Zúñiga como de Victoria Scott. El miércoles tenemos dinamismo organizacional, el jueves atracción y retención. Son palabras que, como decía Victoria, cada vez las vamos a estar escuchando más en esta área de trabajo del capital humano. Y el viernes la visión estratégica para diseñar la compensación del futuro. Aquí en el chat ahí van a encontrar el enlace de registro para las sesiones que siguen. Y de nuevo, si por alguna razón se van a perder alguna de estas sesiones de trabajo, les recuerdo que muy pronto en el canal de YouTube al que se pueden suscribir, el de PwC Interaméricas, van a encontrar estas sesiones que han sido grabadas. Pero yo de nuevo les digo que no hay nada como tenerlas en directo porque ahí pueden ir poniendo sus consultas. Y sé que hoy hubo además una asistencia muy, muy nutrida, sino que estábamos así. Y para seguir compartiendo con ustedes, entonces les esperamos para mañana a la misma hora con la semana de optimización de la compensación, con más expertos, con el staff de los compañeros también de Victoria y de Paula. Y esperamos que nos acompañen y que tengan un día muy provechoso. Cerramos el mes de junio con el inicio de este webcast y vamos a comenzar julio con estos temas que son cada vez más dinámicos y más en boga porque el personal los está pidiendo, porque las organizaciones se están dando cuenta que es de verdad clave conocerlo para poder hacer estrategias muy bien a la medida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Marianela Cordero y nos encontramos mañana en el segundo día de esta semana de optimización. Muchísimas gracias. Somos PwC Interaméricas. Gracias y espero que hayan anotado. Y de nuevo, allí en el chat está el enlace para que se registren en lo que queda la semana de optimización de la compensación. Muchas gracias.